Bienvenidos a un nuevo video de sociales, en este caso para grado 11. Vamos a hablar un poco de lo que es la teoría del conflicto para adentrarnos al tema de análisis geopolítico de los conflictos internacionales. Hablamos de la teoría del conflicto desde lo que es específicamente cómo surgen los conflictos, qué es el conflicto, causas de los conflictos, clases de los conflictos, entre otros elementos importantes para entender lo que es la dinámica de generación a nivel internacional y los elementos que causan este tipo de conflictos a nivel social y político. Entonces vamos a iniciar. Entonces, iniciemos hablando de la noción de conflicto. Desde que el conflicto es una situación de desacuerdo o disputa entre dos o más partes, ya sean individuos, grupos o organizaciones. Surge cuando hay intereses, necesidades, valores o percepciones incompatibles que generan tensión y confrontación. El conflicto es inherente a la vida en sociedad y puede ser tanto destructiva como constructiva, dependiendo de cómo se maneje. Entonces, si nos remontamos a la antigüedad, donde iniciaron las primeras civilizaciones a nivel de evolución humana, nos vamos a dar cuenta que se presentaron conflictos desde el principio de esas sociedades antiguas, en Mesopotamia, en China, en Egipto, incluso en las culturas prehispánicas a nivel de América Latina y Norteamérica y Centroamérica, se presentaban este tipo de conflictos en las primeras sociedades. ¿Y es por qué? Porque el hombre está destinado a vivir en sociedad y el vivir en sociedad comparte diferentes posturas a nivel ideológico, político, social o económico que pueden denotar un conflicto directo. Los conflictos más grandes que hemos conocido por este camino han sido las dos guerras mundiales y la Guerra Fría. Ahora hablemos de las causas de los conflictos. Diferencias en intereses, necesidades y objetivos entre las partes involucradas, falta de comunicación efectiva y malentendidos entre partes, escasez de recursos como dinero, poder o posición social que generan competencia, choques de valores, creencias y percepciones que crean tensión y desacuerdos, desequilibrios de poder y asimetrías en la capacidad de influencia de las partes, factores emocionales como resentimiento, ira o miedo que alimentan la confrontación, entre otros. Hablemos de las clases de conflictos. Tenemos conflictos personales, conflictos grupales, conflictos internacionales o conflictos estructurales. Nos vamos a centrar principalmente en las próximas clases en los conflictos internacionales, que son los que repercuten a nivel geopolítico. Entonces, los conflictos personales son desacuerdos entre individuos debido a diferencias de personalidad, valores o intereses. Pueden darse en el ámbito familiar, laboral o social. Entonces, por ejemplo, el objetivo de una empresa o la meta de una empresa, dos personas tienen objetivos diferentes para llegar a esa meta empresarial. Entonces pueden presentarse conflictos personales dentro de dos personas de la misma empresa para llegar a una meta en específico. Conflictos grupales, tensiones entre grupos como partidos políticos, organizaciones o comunidades por objetivos, recursos o identidad. Entonces, desde ese punto podemos hablar de lo que son los enfrentamientos políticos en el contexto de la historia colombiana con el Partido Liberal y Conservador. Los conflictos internacionales, que son disputas entre países por cuestiones territoriales, ideológicas, económicas o de poder, que pueden escalar a guerras o crisis diplomáticas. Entonces, los conflictos internacionales, conflictos actuales como el de Rusia-Ucrania, entre otros. Y los conflictos estructurales, que son conflictos arraigados en sistemas sociales, políticos o económicos, desiguales o injustos como la discriminación o la explotación, o por ejemplo la xenofobia. Tipos de conflictos, hablamos de conflictos latentes, son aquellos conflictos que subyacen en una situación pero aún no se han manifestado abiertamente, pueden deberse a tensiones subyacentes o problemas estructurales no resueltos. Los conflictos manifiestos, que son conflictos que van a estallar en algún momento, pero todavía no se ha generado ese proceso de confrontación directa. Conflictos instrumentales son conflictos que surgen como medio de alcanzar un fin o objetivo, como disputa por recursos o poder, y los conflictos emocionales, que son conflictos impulsados por sentimientos y emociones como ira, resentimiento o miedo. Hablemos ahora de las etapas del conflicto. Tienen 5 etapas: el inicio, la escalada, la meseta, la desescalada y la resolución. Es como un ciclo cuando hablamos de un ciclo económico. Entonces, el inicio del conflicto surge cuando las partes tienen un interés o una necesidad y hay división entre cómo se puede llegar o cómo se puede obtener eso. La escalada cuando la tensión es la más alta, la meseta cuando el conflicto se estanca, la desescalada cuando empieza a mitigarse el conflicto o hay una posible solución, y la resolución cuando se genera el armisticio, el tratado de paz o hay una negociación directa. Los principales conflictos en la historia, los que yo les mencionaba,
Segunda Guerra Mundial, Guerra de los 100 Años, Guerra Fría y la Guerra de Vietnam. La Guerra de los 100 Años es el enfrentamiento militar, político y económico que se generó entre Francia e Inglaterra, que duró entre 1337 a 1453, con batallas épicas como Agincourt y la de Juana de Arco, que cambiaron el mapa de Europa y la relación entre las monarquías francesa e inglesa. Recuerden que esa disputa viene desde casi el final de las cruzadas y dura más o menos hasta la época del imperialismo y colonialismo a finales del siglo XX. Son dos imperios que siempre estuvieron bastante eh, como divididos por cuál era el más poderoso. Y es hasta la Primera Guerra Mundial en donde logran tratar de generar una alianza clara ya en contra de un mal mayor. La Segunda Guerra Mundial ocurría entre 1939 y 1945, que es un conflicto bélico de los más importantes a nivel mundial, una de las guerras o la principal guerra a nivel de mortandad, mayor cantidad de muertos en la historia, y que enfrentó a las potencias del eje entre los aliados y los aliados, las del eje siendo Alemania, Japón y Italia, y los aliados Estados Unidos, Inglaterra y Francia. También la Guerra Fría, que ocurre inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, que enfrenta a Rusia y a Estados Unidos por ver cuál es el modelo económico y político más importante entre el capitalismo y el comunismo. Y la Guerra de Vietnam, que es una guerra entre lo que es el conflicto de Guerra Fría, ocurrió en 1953 a 1975. Entonces, esas serían las guerras más importantes: la Guerra de los 100 Años, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y Guerra de Vietnam, como las guerras más importantes en el contexto de historia universal y los conflictos más importantes. Ahora bien, hablemos de la resolución de conflictos internacionales, que se da por parte de lo que son los organismos bilaterales o agentes mediadores que buscan solucionar esas problemáticas internacionales. Entonces, la resolución de conflictos internacionales implica una variedad de estrategias y mecanismos diplomáticos. Estos incluyen la negociación directa entre las partes, la mediación de terceras partes o partes imparciales y la intervención de organismos militares como la ONU. En casos extremos, el uso de sanciones económicas o acciones militares. Entonces, el objetivo es encontrar soluciones pacíficas que aborden las raíces del conflicto y puedan establecer la satisfacción total de las partes en los tratados. Y por último, hablemos de lo que son los beneficios de las resoluciones de conflictos y la solución a los conflictos internacionales. Entonces, por medio de la resolución que se genera, mejores relaciones internacionales, mayor eficiencia, crecimiento personal y estabilidad y paz. La mayoría de tratados internacionales lo que busca es establecer a nivel mundial un bienestar generalizado entre los países y que no existan conflictos latentes o puedan generarse conflictos de mayor escala. Y la solución de los conflictos internacionales parte de que estos conflictos internacionales tienen que tener una base crítica, como la guerra entre Ucrania y Rusia hoy en día, por algunos temas específicos que llevan años sin solucionarse y que de manera satisfactoria en algún momento plantearon una solución a ese conflicto internacional de manera arraigada, que no vuelva a presentarse en 1, 2, 3 o 100 años, para que sea de una forma clara una solución pertinente a este tipo de conflictos. Entonces, vale chicos, espero hayan entendido un poco este tema de teoría del conflicto, es bastante sencillo. La próxima clase vamos a estar hablando de geopolítica ya, de lo que es el tema grande que vamos a abordar desde geografía, geografía física, geografía política, para entender un elemento puntual de qué es cómo los estados se desarrollan en el contexto geográfico y cuáles son los intereses de los conflictos internacionales a nivel geopolítico en ese tipo de relaciones internacionales. Entonces, muchas gracias chicos y que estén muy bien.